Hemos contactado al fiscal del estado de Michoacán, a Carlos Torres Piña, y nos toma la llamada esta mañana para hablar de lo que se sabe al respecto. Fiscal, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Un saludo a ti, a tu amable auditorio. Gracias por estar aquí. En este momento de la mañana, ¿qué información podría compartirle al público que sigue el programa? Pues mira, comentarte, Carmen, que desde que se nos hizo la notificación por parte de la Policía Municipal de este hecho allá en Apatzingán, nosotros mandamos personal de acá de Morelia, tanto de área pericial como Policía de Investigación, para que pudieran revisar toda la trazabilidad del hecho y de la circunstancia que generó esta situación tan lamentable de Bernardo. En las primeras indagaciones y también en entrevistas con familiares, nos informan que él salió de su casa de aquí de Morelia a las 11 de la mañana. Indicó que pasaría por sus escoltas y que se trasladaría a Apatzingán a entrevista con limoneros, ya que se hizo el recorrido por parte de las áreas periciales en cuanto a videos, imágenes. Sí indica todo esto que se nos menciona. En los arcos carreteros se detecta que sale de aquí de Morelia efectivamente al mediodía en un vehículo blanco de marca Volkswagen, una camioneta, y llega a Apatzingán al mediodía. En el transcurso de las 2, 3 de la tarde, donde realiza un intercambio o cambio de vehículo en el centro limonero, donde él tenía sus oficinas como presidente de esta asociación. Ahí cambia de vehículo, toma su vehículo particular, una Toyota Pickup gris, y al salir de este tianguis limonero, su camioneta blanca se regresa a Apatzingán y él toma camino hacia Novio Moreno. Entendemos, ya estamos revisando ahí las posibles llamadas, mensajes que tiene que ver con su celular. Probablemente lo citaron allá en Zenobio Moreno algunas gentes, y ahí estuvo en el transcurso de la tarde. Para la tarde-noche regresa a Apatzingán y es hasta el día lunes, ayer por la mañana, que se ubica en el sur de Apatzingán ya sin vida. Quiero comentarte que las indagaciones periciales en los estudios que se hicieron forenses nos indican que él perdió la vida desde el domingo en la tarde-noche o en la noche, ya que los restos y la situación que conlleva a su ubicación y todos estos elementos que se recabaron en las pruebas periciales, él perdió la vida en el transcurso de la noche del domingo. Entonces creemos que quien lo cita pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Zenobio. Trae 2 golpes en la cabeza de cachazos que se le denominan, y ya en la revisión se le sustrajo una ojiva de un calibre 38, que es el que se tiene, que es el que le pudo haber arrebatado la vida en el transcurso de la noche del día domingo. Entonces, decirte que al momento de encontrar su cuerpo, pareciera que acomodaron como si él estuviera manejando, no hubo pertenencias, no traía su celular ni su cartera, no había un arma, no había un casquillo cerca de él, solamente lo acomodaron en el lado del piloto con el vehículo encendido, que fue como se encontró el día de ayer por la mañana, Carmen. Presumen entonces que fue asesinado el domingo en la tarde-noche o noche. Sí, así es que es lo que nos señala el estudio pericial forense, de que él perdió la vida 11, 12 horas antes de que fue encontrado en el lugar y que se le hicieron las prácticas forenses, que fue en el transcurso de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana. ¿Y presumen, fiscal, que fue asesinado en otro lugar que no fue su vehículo y después su cuerpo colocado ahí? Sí, porque el vehículo no tenía otros impactos. Sí tenía algunos residuos de sangre en el cristal de atrás, pero en la parte del medio. Entonces esto señala que él venía en medio del vehículo ya sin vida y venía manejando por otra persona, quien lo deja en ese lugar, y pues en las condiciones en las que lo encontramos al día siguiente, es decir, ayer en la mañana. ¿A qué hora lo encontraron en la mañana ayer? El reporte es de las 8:10, 8:15 por parte de Policía Municipal.
se hace el reporte a las diferentes corporaciones y el personal de fiscalía llega aproximadamente una hora después para hacer el levantamiento y todos los procesos periciales que se realizan. ¿Fue encontrado a qué hora exactamente? ¿Mande? ¿A qué hora lo encontraron exactamente? La Policía Municipal da la notificación alrededor de las 8:10, 8:15 a las diferentes corporaciones, es que se da la alerta de una persona sin vida con un vehículo automotor prendido y posterior a esto se hacen los acercamientos de diferentes instituciones. Nosotros llegamos al lugar posteriormente al hecho una hora aproximadamente, que es cuando se empieza a hacer el levantamiento de los indicios respectivos. Dígame una cosa, fiscal. Estamos hablando de que el vehículo, entonces, si ustedes presumen que lo asesinaron el domingo en la tarde-noche y que después el vehículo y que después lo habrían colocado en su vehículo, ¿tienen noticia de en qué momento el vehículo estuvo en la carretera para ser encontrado hasta las 8:10 de la mañana, 8:15? Lo que señala la revisión de cámaras es que ese vehículo de Zenobio Moreno regresa por la noche, como a las 9:30 aproximadamente, que es lo que va a la trazabilidad de los videos. Regresa a Apatzingán, de Zenobio Moreno regresa a Apatzingán y baja a la zona sur del municipio de Apatzingán, que es donde en el transcurso de las 10:30 pudo haber sido ubicado en ese lugar. ¿Presumen que pudo ser asesinado en este lugar conocido como Zenobio Moreno? Pudo haber sido ahí o en el transcurso de Zenobio Moreno hacia Apatzingán, por los horarios que marca y el estudio pericial que nos señalan que es un lapso de 10 a 11 horas sobre el tema de que haya perdido la vida. A estas alturas al momento de que se encontró. A estas alturas de la conversación, fiscal Carlos Torres Piña de Michoacán, supongo que ya saben en qué lugar estuvo en Zenobio Moreno, ya hicieron una visita ahí, ya saben a quién pertenece eso. Ayer hubo personal de nosotros haciendo indagaciones en la zona. Hay 2 grupos delincuenciales que operan ahí en la región, que están las líneas de investigación sobre estos 2 grupos delincuenciales que están en esa zona de Zenobio Moreno, San José de los Plátanos y toda esta parte poniente de Apatzingán. Hay ya un seguimiento. Hubo conversaciones con 2 números telefónicos, que es parte de lo que le estamos dando seguimiento para poder vincular y tener alguna relación sobre los hechos que se dieron en el transcurso del domingo en la tarde. Usted dijo algo hace un momento que le pregunto más. Dijo que pudo haber sido citado el empresario Bernardo Bravo Manríquez, que pudo haber sido citado por alguien, y dijo usted que pudo haber sido citado por un líder criminal en Zenobio Moreno. ¿Por qué dice esto, fiscal? Es probable porque al tener que irse solo en lo individual en un vehículo con estas características, pareciera que eso pudo haber pasado. Ya eso lo vamos a relacionar en las posibles conversaciones que pueda haber en la línea telefónica que estaba en su nombre. Dígame una cosa, fiscal. ¿Este empresario llevaba normalmente guardaespaldas? ¿Seguridad propia? Sí, tuvo asignado cuando hace referencia a su familia que iba a pasar por ellos acá en Morelia. Sí se ve acompañado en los arcos carreteros, en las videovigilancias que tenemos ubicadas. Se ve acompañado del lado ahí del copiloto, solamente en el triángulo limonero es donde cambian de vehículo. ¿Y usted da por sentado que eso es seguridad para él? O sea, ¿seguridad que él tenía para él? Pues siempre se le asignó personal, que es lo que se nos informa. Ya fueron requeridos por parte de esta institución para hacer las revisiones respectivas, si el personal que iba con él, si eran sus escoltas o no, que es lo que estamos revisando. Pero dígame una cosa, fiscal, no le entendí bien. ¿La Fiscalía del Estado de Michoacán le tenía asignadas? No era personal de fiscalía. ¿De quién era la seguridad del Estado? ¿De quién era la seguridad? De seguridad pública del Estado. De seguridad pública del Estado, pero sí del gobierno del Estado. Sí, tenía elementos asignados. Él, cuando hace referencia con su familia de que iba a pasar por ellos para trasladarse a Apatzingán, es lo que hace referencia. Y en los arcos carreteros se detecta que va acompañado en la camioneta blanca que te señalaba. Uh-huh. ¿Y usted presume que ese acompañamiento es un guardia suyo?
¿De la Secretaría? Así es, de la Secretaría de Seguridad Pública, que eran los que tenía asignados. Y tenía asignados, no eran suyos, no eran de la Fiscalía, pero eran del gobierno, del Estado. Sí, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y esta asignación de seguridad para el empresario, supongo que se dio con motivo de las denuncias públicas que hizo de las amenazas recibidas por él. Entiendo o contra que él. los tiene asignados desde hace ya más de un año, para las atenciones y preocupaciones que él manifestaba. En días pasados hacía referencia también de que estaban pidiendo que el precio del limón tuviera un costo mayor. La verdad es que pues eso no depende de él, eso depende del mercado. Bueno, ese es un tema que del mercado y de quienes intervienen en el mercado. Así es. Normalmente en esta temporada de lluvias el precio del limón reduce, pero si a esto le agregas que siga la extorsión, pues sí es preocupante para los limoneros. Por eso la situación que se generaba en estos días en la región. Yo decía hace un momento, fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, y no puedo no decirlo ahora con usted aquí, que me parecía insólito que habiendo hecho denuncias específicas a lo largo del tiempo, pues hubiera ocurrido el asesinato. Y pues el reclamo a las autoridades mismas, porque la obligación de las autoridades, entre otras cosas, es fundamentalmente pues mantener con seguridad a las personas, dotar de seguridad para que las personas hagan sus trabajos y demás cuestiones. ¿No considera usted, fiscal, que hubo un descuido, una negligencia de la fiscalía que usted encabeza, de las autoridades de Michoacán, para que ocurriera lo que ocurrió y perdiera la vida el empresario? Pues si se le había asignado elementos de seguridad, también se le había hecho llegar un vehículo también con características de blindaje. Entiendo que él recurre a una convocatoria, en este caso para reunión con limoneros, que es lo que hace referencia a su familia. En el vehículo que se traslada es un vehículo blanco y posteriormente cambia de vehículo. Por supuesto que debe de hacerse la revisión correspondiente de los temas y acciones que corresponde a cada área, y nosotros en nuestro caso pues darle seguimiento a esta investigación sobre este hecho lamentable. Por supuesto es un tema muy complejo ante las situaciones y las exigencias que hay. Era una persona que siempre representaba al sector limonero ante diferentes características y circunstancias, y siempre su preocupación pues era el tema de lo que ya se mencionaba, posibles extorsiones y también del costo bajo del producto. Pues fiscal, es que es tremendo, nos sacude todo esto y desde luego uno se queda con preguntas múltiples. Una de ellas es si se le asignó seguridad, si tenía un vehículo blindado, si tenía esta respuesta del Estado. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué lo asesinaron? Tenía un vehículo. Entonces, si tenía todo eso, ¿por qué lo asesinaron? Bueno, le mencionaba la trazabilidad de su salida desde Morelia, el cambio de vehículo en el tianguis limonero y lo que mencionaba de que probablemente fue citado en lo individual, probablemente fue amenazado de un tema y por eso se trasladó en lo individual a esta comunidad de Zenobio Moreno, y parte de la revisión de las líneas telefónicas pues nos dará mayores resultados y con gusto vamos a estarles informando para que también tengan claridad de los avances de las investigaciones, Carmen. Le apreciaremos que nos vaya actualizando cuando tengan más información fiscal, porque desde luego es muy importante. Claro que sí, estaremos informándoles y dándoles seguimiento puntual a este tema. Un último asunto, fiscal. A ver, usted que sabe de seguridad, que es lo suyo, que a eso se dedica, pues es el fiscal del Estado y las investigaciones de casos de esta naturaleza. A ver, si tenía asignado lo que hubiera tenido asignado de seguridad, ¿no tiene usted los datos de cuántas personas estaban asignadas a su seguridad o sí? Por el momento son dos que han sido requeridos para sus declaraciones desde ayer por la tarde, que eso es lo que se nos notifica de manera extraoficial por parte de Seguridad Pública, y ya fueron requeridos para levantar las indagaciones y las entrevistas respectivas. Si fuera usted, por decirlo así, el encargado de la seguridad de un empresario como Bernardo Bravo, y el empresario, supongamos, sin conceder, que le dice, tengo una cita solo, no pueden ir conmigo porque tengo una cita solo, ¿qué tendría que hacer esa persona a quien se le asignó la seguridad de ese empresario que está en un tipo de riesgo de tal nivel que pues ocurrió lo que ocurrió? ¿Tendría que haber notificado de inmediato? ¿Tenía que haber impedido que se fuera solo? ¿Qué tendría que haber hecho la seguridad del empresario? Pues asignada por el Estado.
Eso es lo que tiene que actuar, la responsabilidad de resguardar a la persona que se le encomienda. Te reitero, él quedó de pasar por ellos aquí en la ciudad de Morelia, va acompañado de una persona en el vehículo en el que se traslada desde aquí de Morelia, y ya en el Tenguil Limonero, al cambiar el vehículo, ya no se aprecia si va en compañía o va solo. Todo indica que iba solo en el vehículo que él toma, que es esta Toyota Pickup gris. Una pregunta también que no le hice hace un momento. ¿El vehículo en el cual quedó el cuerpo del empresario, identifican en qué momento se estacionó en donde lo encontraron? Te hacía referencia que alrededor del mediodía, 2, 3 de la tarde, es que hacen este movimiento en el Tenguil Limonero. Se trasladan posteriormente hacia la región de Cenobio. Allá estuvo un buen rato en la tarde, y alrededor de las 9:30, traslado por Apatzingán hacia esta zona sur de Morelia, es que se da esta ubicación. Es decir, que este vehículo pudo haber sido ubicado en el lugar que se encontró ayer en la mañana, en el transcurso de las 9:40, 10 de la noche aproximadamente. Pues un poco le volví a preguntar porque me quedé con esa duda, si estuvo ahí el vehículo desde las 9:40 de la noche más o menos y lo encontraron hasta las 8:10, 8:15 de la mañana. Pasaron demasiadas horas sin que nadie lo viera. Es una zona al sur de Apatzingán, es zona rural. La última cámara está ubicada ahí en la ciudad, que es a la hora que pasa, alrededor de las 9:30, 9:40 aproximadamente. Y es hacia esa zona, esa región donde fue ubicado, Carlos. ¿No hay tránsito a esa hora? ¿No hay tránsito en ese lugar? Esto es una zona rural, es una zona que baja a la zona sur de Apatzingán. Pudo haber tránsito o no, es una situación que desconocemos, pero dentro de las propias situaciones y investigaciones que se tienen, pues vamos a darle seguimiento también qué otro tipo de vehículos pudo haberlo seguido, o qué tipo de vehículos pudo haber salido de esa zona, quienes que los llevaron. Es parte del seguimiento que se trae y que estaremos informando más adelante, Carmen. Fiscal, se detuvo horas después del hallazgo del cuerpo de Bernardo a una persona de nombre Rigoberto N., al que apodan el Pantano, y lo están identificando. El plátano. Es que se ha dicho indistintamente el plátano y el pantano. El plátano. Sí, a su hermano le ubican como el Pantano, como uno de los principales actores que actúan ahí en esa región. ¿Y a quién detuvieron entonces? ¿Al hermano? El plátano, le dicen el plátano. Sí, es el hermano que fue detenido por parte de la Serena en el transcurso de ayer. Nos lo pusieron a disposición a la fiscalía. Estamos haciendo ahí las revisiones, las entrevistas con él para deslindar cualquier responsabilidad y revisar si está vinculado con este hecho o es un tema aislado. Ya les estaremos informando ya que tengamos bien la información de sus datos telefónicos, de lo que portaba y de lo que él pueda declarar. Bueno, fiscal, nos está aquí pues aclarando un dato porque se ha difundido ampliamente que el que se detuvo fue el Pantano. Si estamos no es el aquí, hermano, el plátano. Sí, pero aquí entonces el plátano es el que fue detenido, y de nombre, porque el Pantano es Rigoberto. Sí, ese es su nombre, que es los datos que se estuvieron en el caso. Pero diga una cosita, deme el nombre de uno y otro. ¿El nombre de el Pantano cuál es? El que se detuvo ayer se llama Rigoberto N., no puedo dar sus datos, es el plátano. Al que hacen referencia el Pantano, él se llama Ignacio. ¿Sí? Ignacio. Y bueno, el que se detuvo fue a Rigoberto, y los identifican a los dos como figuras de alto rango de estos, los blancos de Troya, que se identifican como gente que ha extorsionado a los limoneros y productores de Michoacán. ¿Es así? Pues es gente que se dedica ahí al trabajo de extorsión, que son acciones que se tienen en la zona por diferentes fuentes de información. La verdad es que las líneas de investigación que se tienen están vinculadas a dos organizaciones que participan ahí en la región, que les estaremos dando cualquier información ya que tengamos datos más precisos. A este personaje se le están haciendo las entrevistas, vamos a revisar y solicitar la revisión de sus datos
de su celular para cualquier vinculación que pueda haber y generar alguna relación, si es que se tuvo, por este hecho del empresario Bernardo Bravo. Dígame una cosa, fiscal Carlos Torres Piña, rápidamente. En las denuncias hechas por Bernardo públicamente, supongo que habrá hecho denuncias también con ustedes, ¿llegaron a este nombre y esta detención por lo que Bernardo hubiera dicho de quienes extorsionan a los limoneros? Por parte de este nombre en particular, no. No había una denuncia específica por parte de esta institución en hechos recientes, en hechos pasados. Pero no había una referencia. Comentarte, Carmen, nosotros tuvimos una reunión para el tema de la trazabilidad del limón hace un par de semanas, aproximadamente 22 días máximo, donde él participó. La preocupación de él era el precio del limón, que estaba bajando, sobre los hechos y circunstancias que se tienen de este proceso que hay en la zona, que tiene que ver con una trazabilidad que se está construyendo, algo similar a lo que se hace con el aguacate, para conocer de dónde viene, de qué huerta se corta, toda la trazabilidad de la producción y de la venta. Pero no hizo referencia o no ha habido alguna referencia en particular de lo que esto señala. Se está perdiendo la comunicación. Decía hace un momento, fiscal, que el precio del limón y de los demás productos depende del mercado, pero también se detuvo en el tema de la extorsión. ¿El precio bajo del limón está relacionado con decisiones de los extorsionadores y de los intermediarios? No es posible eso, Aristegui, no es posible ese tema por el mercado nacional, el corte que se hace en Oaxaca, el que se hace en Colima, pero normalmente en esta temporada de lluvias, en estos meses de agosto, septiembre, parte de octubre, el limón michoacano, el limón mexicano, que es el nombre que es, baja. Y si a esto le agregas este tipo de posibles extorsiones, por supuesto que mete en problemas graves a los productores, que es una de las exigencias que se tenía, que bajaba mucho en este periodo. Pues Carlos Torres Piña, fiscal, para cerrar la conversación, ¿qué sigue entonces en lo inmediato? Vamos a darle seguimiento a esta información que tenemos. También dentro de los recorridos que se pudo haber tenido de este vehículo, vamos a revisar qué otros vehículos participaban, ya sean motos, ya sean vehículos, porque alguien tuvo que ir a recogerlos a quienes llevaron este vehículo. Es parte del seguimiento, aparte de la situación numérica o de los propios teléfonos que pudo haber participado en algunas llamadas o mensajes también en su momento de quien ahora perdió la vida, de Bernardo. Nos dijo, fiscal, que quien lo detuvo a este personaje fue el ejército. De inmediato, el ejército lo detuvo y lo entregó a ustedes. Sí, ¿Qué información tiene el ejército para inmediatamente operar así? Ellos tienen filtros, tienen recorridos constantes en la región de Apatzingán, y dentro de las actuaciones fue puesto a disposición este personal. Pues, fiscal, seguiremos hablando y por lo pronto, gracias por tomar esta comunicación. Nos ha dicho que nos va a actualizar a los medios de comunicación en cuanto tengan más reportes sobre la revisión, pues, de los teléfonos, de los mensajes y de el tipo de informaciones que se requieren para saber quién estuvo detrás de la muerte de este empresario. ¿Tomarán medidas con los demás productores de limón en este momento? Hay una cobertura que se hizo desde ayer por personal de Sedena, de Guardia Nacional y de varias instituciones para generar esos cercos y revisiones, sobre todo los filtros que se establecieron por parte de Sedena y Guardia Nacional. Va a haber una mayor cobertura para este tema en particular en cuanto al seguimiento y las investigaciones. Por supuesto que, como lo mencionan, con mucho gusto le daremos seguimiento a compartir la información con ustedes ante los avances de esta investigación. Seguiremos hablando, fiscal. Gracias por tomar la comunicación. Claro, sí, buenos días. Buen día, hasta luego. Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña. Y pues ahí está esta historia. El propio Omar García Harfuch emitió un comunicado donde dice que, derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región de Michoacán, realizó un operativo encabezado por elementos de la defensa en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, autoridades del gobierno, del Gabinete de Seguridad y del gobierno de Michoacán. Fue detenido Rigoberto N. El detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables, dice García Harfuch. Y bueno, nos ha aclarado el fiscal que no es el Pantano, sino el Plátano quien fue detenido y que el Pantano es su hermano.
Bueno, habló la presidenta de este asesinato. Antes de irme a la pausa, déjeme presentar esto que la presidenta dijo, lamentando, por supuesto, el asesinato de Bernardo Bravo, líder citícola de Michoacán. Esto es su mensaje. Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el gabinete de seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables. Pues esto dijo la presidenta, tiene que haber justicia, sin la menor duda, tiene que haber justicia. Déjeme hacer un alto en el camino y regresamos para analizar el tema. Estaremos conversando con el doctor José Ramón Cosío, el tema del delito de extorsión, la circunstancia por la que atraviesan no sabemos cuántas personas en el país con el delito de extorsión. Y bueno, pues aquí tenemos un caso en donde esta persona, además de denunciar el tema de los precios de los productos citícolas, en sus diferentes momentos denunció amenazas y extorsiones a los productores de limón en Michoacán. Vamos a hablar del tema. Sigamos con el asunto y otros más. Después de la pausa, volvemos. Buzón de voz.